Muy bien, acompáñenme entonces, hermanos, gracias, me alegra verles a todos. Bienvenidos. Por favor, acompáñenme a Génesis y vamos a estar en el capítulo 25 y vamos a entrar con el verso 19. Muy rápidamente tenemos que concluir la historia hasta este punto. Ya la vimos en la escena, pero permítame parafrasear algunas cosas que necesito que usted tenga claro. Número uno, Abraham, en su primer intento, en su primer tiempo, Abraham tiene un hijo a través de una mujer llamada Agar, la sierva de la mujer Sara, de su esposa Sara. Recordemos que Agar era una princesa egipcia, eso es muy importante que usted lo tenga presente. Nace un hijo llamado Ismael, por favor préstele atención a esa terminación, Ismael, porque tiene que ver, es muy importante esa letra El en el nombre de Ismael, porque ¿qué más termina con él? Israel. Y más adelante en la semana, como usted está viendo estudio bíblico devocional, definiremos por qué es importante el Ismael y el Israel. Eso es supremamente importante. Número uno. Número dos, viene el hijo de la promesa. Sara puede concebir un hijo después de que Dios visita a Abraham en la tienda en Manré. Y en la tienda de Manré hay una promesa del nacimiento del hijo. Y viene entonces Isaac, que es el hijo de la promesa. Después de esto hay una diferencia de familia, es echada fuera de la casa, del territorio de Sara, es echada Agar junto con su hijo Ismael. Y viene toda esta historia en el desierto en el cual se presenta el ángel de Jehová y dice, evidentemente escuché el clamor de tu hijo, de Ismael, por lo tanto él vivirá y él será grande y se multiplicará en las naciones. Preste atención a esta frase porque dice que Ismael será grande y se multiplicará en gran manera. ¿Sabe usted cuántos miles de millones de ismaelitas hay hoy en el mundo? De ahí viene toda la cultura y la cultura árabe, ¿verdad? Y esta gente está llamada a ser los gobernantes del mundo. Preste mucha atención porque esto es muy importante, está pasando hoy. Los Estados Unidos de América no es la excepción. Hay un gran número de población de estas comunidades. De allí viene lo que es ya la cultura islámica, de ahí viene lo que es la religión del Islam, de ahí viene todo lo que son los musulmanes y estamos poblados de esta cultura hasta nuestros días por todas partes de la tierra. Amén. En Europa, es importante que usted sepa esto, ya en Europa prácticamente las iglesias desaparecieron y hoy por hoy está lleno de mezquitas musulmanas. Esto es importante porque se está cumpliendo la palabra profética. O sea, esto no es nuevo, esto es bíblicamente lo que estamos viendo hoy. En este recuento brevemente, repito, ahora viene la muerte de Abraham. Viene Sara, muere Sara, viene el tiempo del sacrificio, no muere Isaac en el monte Moriah, se produce el milagro, Jehová Jireh da la provisión, aparece el carnero, vive Isaac, pero muere Sara. Amén. Hay un gran dolor en la casa, no solamente para Abraham, sino para Isaac. Cuanto vemos esta historia en este proceso, muere Sara, es llevada a la cueva de Macpela que Abraham compró con dinero y fue escriturada a su nombre hasta nuestros días. Ese territorio hoy, el barrio judío, hasta nuestros días hoy está inscrito en la notaría a nombre de Abraham. Interesante, eso es muy importante establecer por qué Abraham compró ese territorio y exigió que se escribiera su nombre en los documentos de esa tierra, porque hasta el día de hoy está rodeado de palestinos y el único barrio judío es la tienda de Macpela que compró Abraham. Eso es muy importante. Número 3, o el número que vayamos en la historia, muere Sara, es enterrada en la cueva de Macpela. Posteriormente, ¿qué sucede? Hay un gran dolor en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, pero sin embargo en ese gran dolor y en esa historia apasionante aparece otra mujer llamada Cetura. Sin comentarios. Aparece Cetura en la escena, se casa con Abraham, ya un hombre de avanzada edad,
pero había recibido una palabra de bendición y ahora Cetura no tiene solamente 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 hijos más con Abraham. Y observen que aquí la Biblia dice 6 hijos, porque observen que en los textos bíblicos nunca se menciona a las hijas. En el principio Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero menciona a los hijos, pero nunca menciona a las hijas. Tan machista la Biblia en esta historia, ¿verdad? Solo hijos. Y aquí nos dice que tuvieron 6 hijos. No sabemos, la Biblia no lo indica, si también hubo hijos, porque es que eso de que solo hombres. En la Biblia todos los que nacen son hombres. No se narra el nacimiento de mujeres, impresionante. Bueno, muy bien. Seguimos en esta historia. Ahora Abraham tiene 6 hijos. ¿Y qué sucede? Dios rechaza al primer hijo, Ismael. Lo rechaza porque es de su propia fuerza. Luego rechaza a los 6 siguientes que son en su vejez por su propia fuerza, y solamente le deja la bendición ¿a quién? Al hijo de la promesa, a Isaac. Hasta allí esa es la historia, grosso modo. Repito lo que estamos viendo en todos estos textos. Muere Abraham. Antes de la muerte de Abraham, y es a donde me quiero detener en el punto al que vamos a ir hoy. Diga conmigo, nuestro parashá para el día de hoy, su nombre es Toldot. Toldot, está en su pantalla, léalo, Toldot. Génesis 25:19, léalo conmigo por favor. Que sea bendecida, Padre, esta palabra hoy, y bendiga nuestras vidas, y seas tú, Señor, en dándonos el discernimiento de esta palabra poderosa a nuestros corazones y a nuestras familias. Amén. Verso 19 de Génesis capítulo 25. La palabra Toldot significa generaciones, la palabra Toldot significa descendencia, la palabra Toldot también puede significar genealogía. Por eso el nombre del parashá de hoy es Toldot, porque dice, y estos son los descendientes, por eso la palabra Toldot. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, punto. Qué interesante. Estos son los descendientes de Isaac. ¿Isaac hijo de quién? De Abraham. ¿Y qué dice después de los 2 puntos? Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué tiene que repetir esto? Porque la Biblia quiere, Dios quiere que nos quede absolutamente claro que Abraham es el padre de Isaac. Ahorita no lo voy a definir, no puedo entrar allí. Pero para los tiempos que narra esta historia bíblica, recuerden que Sara fue raptada por Abimelech. Y después de esta historia, un poco más adelante, aparece Sara en el tiempo de Manrey, aparece el embarazo. Y cuando usted hace los estudios sobre el Midrash de todo esto, la gente decía, pero es que esa historia de que de pronto Sara resulta embarazada, como tan raro, ¿no será que de pronto? Y entonces Dios, para clarificar esta historia, dice el estudio del Midrash, hizo que el nacimiento de Isaac, dice que Isaac era tan idéntico a su padre Abraham, que allí no hubo la menor duda. O sea, despejó mejor las dudas de todos aquellos que dijeron, qué raro está esto. Esto está muy extraño. Esta historia es un poco rara. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algo así por el estilo. Como que, ¿será que sí? Pues eso sucedió bíblicamente. Por eso en el verso aquí dice, y los hijos descendientes de Abraham son Isaac. E Isaac es hijo legítimo ¿de quién? De Abraham. Para que no haya la menor duda de que esto tiene que quedar absolutamente claro. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Hija de quién? De Betuel arameo, Padán Aram, hermana de Labán arameo. Observen que aquí aparece Betuel, que ya lo habíamos visto anteriormente en Génesis, en Ur, ¿recuerdan? Y aquí aparece ahora por primera vez otro nombre interesantísimo que vamos a estar mencionando en los siguientes días, que es Labán. Nada más ni nada menos que Labán. Y esto es muy importante. Labán arameo. Y oró Isaac. Atención que aquí hay una escena. Ustedes vieron la película hace un segundo y vieron esta escena. ¿Quiénes bendijeron a Rebeca cuando salió de su casa? ¿Y dónde estaba el papá?
Eso se lo voy a dejar de tarea. Investigue, escudriñe. Investígueme por qué aquí no aparece Betuel. Aquí dice hija de Betuel, pero en el momento en que Rebeca sale de la casa, el padre no la bendice. ¿Dónde está Betuel? ¿Qué se hizo Betuel allí? Solamente queda ¿quién? Dice, Labán y su mamá la bendijeron y le dijeron, hermana, vaya usted con bendición y multiplíquese y tenga muchos hijos. Esa bendición se convierte posteriormente en una maldición, porque pasaron 20 años de la vida de Rebeca sin que ella pudiese tener hijo. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta allí? Y aquí en el siguiente verso 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Observen, si hay algo que la Biblia nos quiere enseñar en el mensaje de hoy, diga conmigo, es paciencia. Porque es que no me tienen paciencia. 20 años de la vida de este romance maravilloso de Isaac y Rebeca, y durante 20 años no hubo hijos. ¿Cuántos años esperó Ana a Samuel? No, muchos no. ¿Cuántos? ¿Quiere que le cuente? 19. 19 años esperó ese hijo. ¿Quién más? ¿Qué otros modelos tenemos? Hay varios modelos en la Biblia en los cuales las mujeres pasaban por esterilidad y tuvieron que esperar muchos años. ¿Cuántos años esperó Sara? Como 80 años, ¿verdad? Como 90, para poder tener un hijo. Ahora, la pregunta aquí es, pregunto, si aquí tenemos matrimonios, que de hecho hay parejas, matrimonios, parejas, y llevan 1 o 2 o 3 años sin un hijo, bueno, la cultura de hoy dice es mejor que no los tengamos, porque la universidad, porque el trabajo, el part-time, el overtime, si tenemos un hijo es un problema, porque si tenemos un hijo, ¿cómo trabajamos? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? No se puede, no hijos. Pero si hay un matrimonio que anhela tener un hijo, si pasa 2 o 3 años sin un hijo, ¿qué sucede con un matrimonio hoy que no tiene hijos? Inmediatamente lo primero que dicen es, nos tenemos que divorciar, porque si tú no me das hijos o no podemos tener hijos, esto no puede funcionar. ¿Están conmigo? Aquí vemos en este segundo texto, en este verso 21, que Isaac oró. Diga conmigo, oró. Mujeres, digan conmigo, el varón de la casa ora. ¿Alguien dijo amén? Amén. Todos me miran así como, pastor, dígaselo a él. El varón de la casa ora. Aquí dice Isaac oró. No le dijo, oiga mujer, es que qué problema con usted, ¿verdad? Me equivoqué, mujer. ¿Cómo es que usted me sale estéril? Se está repitiendo la historia de Abraham y se está repitiendo la historia de ¿quién? De Saraí, no de Sara, de Saraí. Se está repitiendo la historia ¿en quién? En Isaac y en Rebeca. Pero esta porción es muy importante, repito, porque aquí nos muestra cómo el varón Isaac tiene la oportunidad de orar y bendecir a su esposa, bendecir su vientre. Y dice inmediatamente el texto que Dios escuchó esta oración y Rebeca pudo concebir. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, viene el punto interesante en el verso 22. Y los hijos, o la gestación mejor, en el vientre de Rebeca, luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y Yahweh le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Amén. Vamos a ir con las guías. Lo primero que vamos a encontrar aquí en el propósito es demostrar que los principios y los valores que vivimos en nuestra actualidad forman el carácter y son transmitidos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí hay varias escenas muy interesantes que quiero mencionar. Número 1, estos 2 hijos nacieron en un hogar que ya no era idolátrico, porque ya habían cortado esa maldición general de la idolatría en Ur de los Caldeos después de Abraham. ¿Están conmigo? Número 1, dígalo conmigo, este es un principio.
¿Usted sabe esto? Este es un principio en el que nuestros hijos hoy, nacidos en hogar cristiano, nuestros hijos no venimos de una raíz de religión, de idolatría, de paganismo, pero nuestros hijos nacen en el corazón de una familia creyente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos principios de vida, y es lo que la Biblia nos está enseñando hoy, nuestros hijos crecerán, dígalo conmigo por favor, crecerán en el temor del Padre. ¿Está conmigo? La responsabilidad aquí no es la iglesia. Muchos padres creen que el propósito es traer a los niños a la iglesia y que la iglesia los edifique. No, tú traes a tus hijos a la vida de la iglesia para que ellos, como creyentes, hijos tuyos, que eres el modelo de ser un creyente, entonces tus hijos dirán: yo veo en mi padre un hombre de testimonio, yo veo en mamá una mujer de testimonio, yo veo en mis padres hombres temerosos de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos con nuestros padres a la congregación porque en ellos encontramos el temor a Jehová. Por lo tanto, nuestros hijos crecen en victoria y no pueden crecer en el mundo. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué más dice esta palabra? Vamos a ver cómo estos principios son fundamentales. Número uno, el primero y más importante es que ellos ahora no creen en dioses del paganismo y de la idolatría, sino que ahora hay una creencia poderosa en el Dios todopoderoso, en el Dios sobrenatural. Amén. Vemos en esta historia entonces que ahora hay dos hijos. Por favor, diga conmigo: dos mundos. Por favor, diga conmigo: dos historias. Por favor, diga conmigo: dos personalidades. La Biblia nos habla de gemelos, pero realmente ahí la traducción en la Biblia no es correcta. ¿Qué son gemelos? ¿Cuándo se debe hablar de gemelos? Cuando hablamos de gemelos estamos hablando que son dos gotas de agua. Ellos son gemelos, son idénticos. Pero cuando dos niños nacen de un mismo vientre, de una misma mamá y de un mismo papá, pero son diferentes físicamente hablando, entonces ¿cómo se llaman? Mellizos. ¿Cómo le dicen en Costa Rica? En México, ¿cómo los llaman? Cuates. En Venezuela, morochos. ¿Sabía usted eso? ¿Perdón? También en Argentina, mellizos. Gracias a los argentinos en Argentina, mellizos. Qué bueno. Entonces, aquí nos habla de gemelos, pero realmente son mellizos. ¿Qué significa que sean mellizos? Nacen al mismo momento, se gestaron en el mismo vientre, fueron alimentados de la misma manera, su entorno fue el mismo, su padre es el mismo, pero cuando nacen, dice la Biblia, que en su interior, en el vientre de Rebeca, habían dos mundos. Habían dos personalidades, dos caracteres. Y permítame hacer esto, por favor, solo recíbalo un momento. Miren. Cuando Rebeca paseaba por los campos y ella pasaba frente a la congregación, el corazón de Jacob se agitaba, el de Esaú se apaciguaba. Pero cuando Rebeca caminaba por los campos y se cruzaba por los lugares de idolatría y de paganismo, se movía más el corazón ¿de quién? De Esaú. Esto es una historia que relata la historia del Midrash, pero esto es interesante para ver que ya desde el vientre de su madre ellos venían en un conflicto, en un encuentro, en un cruce, en una rivalidad espiritualmente hablando. Amén. Ahora bien, ¿qué nos dice la historia respecto de la edad de Isaac? Dice que pasó 20 años esperando un tiempo para que ella se embarazara. Amén. ¿Cuántos años tenía Abraham Isaac al momento que esto pasó? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tenía Isaac a este momento? 40. Más 20 años que pasó en esterilidad. ¿Cuántos tiene? A los 60 años vino el nacimiento de sus dos primeros hijos, en este caso, o sus dos únicos hijos, que son ¿quién? Jacob e Isaac. La escritura nos dice que Isaac tenía 40 años, ya lo vimos. Y vemos que aquí se presenta un conflicto. Génesis capítulo 25 y el verso 21 nos habla de esta situación, y sin embargo hay algo muy interesante, y es que Rebeca entró en un conflicto. Por favor, preste atención. Dice: si es así, ¿para qué vivo yo? No lo voy a detallar hoy en el parachá de hoy, porque es otro tema interesante, pero aquí hay algo que sucede muy delicado. Rebeca por un momento quiso morir
al saber que ella tenía en su vientre hijos de conflicto. Más adelante veremos, o en otro momento, en otro estudio, si el Señor nos permite, expliquemos qué fue lo que pasó y qué consecuencia hubo en la vida de Rebeca cuando ella negó ese vientre a sus hijos y quiso morir. Esto que estoy mencionando, y voy muy rápido en la historia, quisiera detenerme y pausar un poco, pero no lo podemos hacer. Lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Quiero traerlo a colación a ustedes madres, a ustedes mujeres. ¿Por qué? Porque la esterilidad es un problema muy delicado, muy serio. De tal manera que cuando la mujer que es luz, que ha sido llamada a dar luz, a dar a luz, niega su vientre, cierra su vientre, maldice su vientre, aborta su vientre, trae consecuencias posteriormente muy delicadas para su vida, más para la vida de su entorno como familia. Amén. Muy bien, sigamos en nuestra historia. Dice entonces, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que habían mellizos en su vientre. Verso 25. Salió primero ¿quién? El rubio. Verso 25. Y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Atención, dicen los estudios sobre este tema que al momento del nacimiento de ¿quién? Del rubio, del rojo, dice que nació tan velludo, tan peludo, que incluso hasta barba y dientes traía. Cosa que cuando lo vieron, dicen los estudios, que cuando lo veían, la gente se atemorizaba de verlo. No era un bebé normal, bello, tan lindo que cuando nacen los bebés, sino que este ya venía terminado. Por lo tanto, le dieron como nombre Esaú, que significa completo, terminado. Interesante. ¿Alguien sabía esto ya? ¿O estamos aprendiendo algo nuevo? ¿Por qué lo llamaron Esaú? Porque cuando lo vieron ya estaba formado, tenía tanto vello que parecía un hombre ya, y dijeron, este está terminado, se llama Esaú, completo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero dice la palabra inmediatamente que después salió su hermano, trabado de la mano del calcañar de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando lo dieron a luz. Crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Verso 27, permítame explicar brevemente esta historia. Diestro en la casa, era un cazador. ¿Quién vimos recientemente hace 2 semanas que era un cazador? ¿Quién? No, todavía no. Bueno, Rinor fue el gran cazador en la primera parte, pero ya ahora reciente, en la misma familia. Ismael era un hombre cazador. Dice que estuvo al desierto y se convirtió en un hábil cazador. ¿Quién se convierte ahora en un hábil cazador? Esaú. Por favor, vaya mirando la relación entre Ismael y Esaú, porque eso va a ser definitivo en lo que vamos a ver en los siguientes puntos. Número 1. En el campo, observe que aquí dice el texto, lo voy a leer nuevamente, dice, fue llamado Isaac, dice el verso 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Por favor diga hombre de campo, ¿qué es? ¿Qué representa aquí hombre de campo? Hombre de campo significa hombre de mundo, hombre carnal. Cuidado con el carnal, yo carnal, ¿qué más mi carnal? Porque usted le está diciendo a su carnal, usted es un mundano, usted es del mundo, usted es del campo. Cuidado con la palabra campo, diferencien la palabra campo de campesino, del campesino labrador. Aquí la palabra campo se refiere al mundo, es decir, Esaú, hombre diestro en la casa, como lo fue Ismael, y casa significa muerte, amén. Él lo que hacía era matar. Y número 1 y número 2 significa campo, y campo significa mundo. Esto es muy importante. Pero ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué dice la palabra con respecto a Jacob? Dice que era como muy quieto. ¿Permanecía dónde? En la tienda. ¿Y aquí la tienda qué representa? ¿La tienda qué representa aquí? La tienda representa la sinagoga, gracias, la tejilá, el lugar de estudio de la palabra. Ahora, por favor, resumamos hasta aquí, como dice la pastora, pausemos aquí y concluyamos lo primero. Número 1, desde el vientre de su madre estaban en conflicto. ¿Por qué estaban en conflicto? Porque uno iba a ser del mundo
un cazador, mientras que el otro iba a ser un estudioso de la palabra, un hombre temeroso de Dios. Diga conmigo, un hombre espiritual. Pero ahora, ¿qué nos representa esa palabra en nuestros días hoy? Todos nosotros, sin excepción, tenemos a ese Esaú y tenemos a ese Jacob dentro de nosotros. O dígame que no. Algunos dicen, oye, cuidadito, es que usted no lo conoce, ahí donde lo ve todo noblecito y tan lindo, pero que usted no lo conoce. Pastor, es que usted no la conoce. Usted la ve ahí linda, suavecita, bella, porque usted no la conoce. Porque cuando se le sale el chamuco, mejor dicho, es mejor escóndase. ¿Qué está diciendo aquí? La palabra lo que nos está enseñando. Todos nosotros venimos de tener a un Esaú y venimos de tener a un Jacob. Es decir, a un hombre que pertenece al mundo, que está con el mundo, con las debilidades del mundo, pero a su vez tenemos al hombre espiritual. ¿Qué dijo Pablo? Yo pretendo hacer el bien, pero no puedo. Termino haciendo el mal. Tengo a Jacob con la palabra, pero tengo a Esaú que me lleva al mundo. ¿Están conmigo? Es esa lucha que todos los días nosotros tenemos, en el que queremos estar en la iglesia, en el que queremos estar con la palabra, pero sin embargo el mundo nos jala y las tentaciones nos atraen, y esa es una lucha que tenemos todos nosotros, absolutamente todos la tenemos. Amén. Entonces no pretendamos ser espirituales, cuando aún pretendiendo ser espirituales nos damos cuenta que tenemos un Esaú ¿cómo se llama el verde ese que se levanta? ¿Cómo se llama? El Hulk. Que de pronto aparece el Hulk, ¿verdad? Y uno dice, pero acabamos de salir del servicio, se suben al carro y ¡brum!, de pronto un Hulk en el carro. Sí, pero que acabamos de recibir la bendición, acabamos de tomar la mesa del Señor. Y los niños dicen, papi, pero si acabamos de hacer la mesa del Señor, ¿y por qué estás como un Hulk? Porque se le salió a Esaú. No me digas nada, que yo sé lo que tengo que hacer. Perdón, papi. Y entonces nosotros pretendemos formar a nuestros hijos con un principio de temor a Jehová, y crecemos y los formamos y los establecemos, pero a su vez nuestros hijos ven no solamente al Jacob espiritual, sino al Esaú del mundo. Y todos pasamos sin excepción por esa misma experiencia. ¿Vamos bien? Muy bien. En primer libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 14, dice la palabra: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto para referirnos nuevamente a la importancia de la oración y conforme al propósito de Dios. Iglesia, muchas veces, con todo respeto, y lo digo con amor, no se malinterpreten o no dejen de hacerlo. Pastores, por favor, pueden orar por mí. Pastor, puede orar por esto. Pastor, puede orar por esto. Nosotros oramos, hermanos. Tenemos una lista de oración y hay un equipo que se llama la Red Élite Internacional. Muchos están conectados en este momento. 24 horas ese teléfono recibe y recibe y recibe y recibe y recibe y recibe y recibe oración 24 horas del día, de muchas naciones. Hay cientos de, particularmente, mujeres conectadas en todas partes, no solamente en Estados Unidos, Centro, Suramérica, en Suecia, en tantos lugares. La oración está puesta, la oración nos sostiene. Pero a lo que quiero llegar aquí es, ¿y tu oración? La gente dice, pastor, es que posiblemente el Señor los escuche más a ustedes. Por favor, quítese ese concepto religioso de su corazón, porque el Señor escucha el clamor de tu corazón. ¿Está conmigo? Es tu corazón con Dios, porque el Señor conoce de qué cosa tú tienes necesidad, y el Señor es a ti a quien te va a dar una respuesta. Nosotros, por supuesto, te apoyamos en el tiempo de oración, pero es tu corazón con Dios, porque el Señor conoce tu corazón. Y a quien el Señor le contesta es a quien clama con un corazón contrito y humillado, y ese eres tú. Amén. Entonces, estás clamando por una situación en tu hogar, en tu familia, en tu salud, en tu vida personal, en tu economía. Estás clamando por una circunstancia de carácter cualquiera que sea. Eres tú el primero llamado a tener una responsabilidad en tu oración personal. Por favor, ¿qué importancia tiene esta oración? Lo vimos en Génesis 25:21. El Señor escuchó su clamor.
En este contexto encontramos tres cosas importantes. Número uno, la atención de Isaac por su mujer en la oración, la aceptación de la oración por parte del Eterno y la respuesta que Dios le dio a su esposa para que pudiera tener hijos. ¿De dónde obtiene Isaac esta preparación espiritual? Lo vimos en Génesis capítulo 12, ya lo estudiamos la semana anterior. 13, 15 nos habla de la importancia de la oración. ¿A través de quién? A través de Abraham. Atención, que aquí hay algo muy interesante. Abraham, en todo su recorrido que hemos estado detallando durante todos estos días en el libro de Bereshit, Abraham recibe toda la bendición del Padre. Pero atención, así mismo como recibe toda la bendición del Padre, de igual manera, si usted ve el ministerio de Abraham, todo su ministerio fue despojo. Dígalo conmigo: despojo, despojo, despojo. Fue despojado de su tierra, fue despojado de su parentela, fue despojado de su padre, fue despojado de todo cuanto tenía, aún de su siervo Eliezer, fue despojado de Ismael, fue despojado de sus 6 hijos con Cetura, fue despojado de Sara, fue despojado de todo. Es decir, el ministerio de Abraham, si hay algo por lo que se debe resaltar, es porque en medio de todo el recorrido el Señor lo despojó absolutamente de todo. Hasta el tiempo de la circuncisión. En el tiempo de la circuncisión hace un pacto con Dios, y en ese pacto de Dios con Abraham viene la promesa de un hijo, y viene Isaac como el hijo de la promesa. ¿Por qué menciono todo esto? Porque cuando viene el momento de la muerte de Abraham, dice la palabra que Abraham se preparó para dejar todo organizado. ¿A quién? A Ismael, a los 6 hijos con Cetura y principalmente a Isaac. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando Abraham se prepara para morir, y observen que aquí sucede algo muy interesante, ninguno de nosotros se prepara para eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros se prepara para eso. Todos creemos o asumimos que vamos a morir de 90, de 80, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros sabe si es mañana, en 1 hora. No sabemos si amanecemos mañana. Por lo tanto, es necesario que estemos preparados. Por si eso pasa hoy, tenemos que estar preparados. Y Abraham se prepara para esta situación. Preparó la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara, y empieza a preparar a sus hijos. Da un don, dice la palabra, da dones a Ismael, y da dones, y aquí dones también tiene que ver con herencia a los hijos de Cetura. Pero luego dice, el verso dice, y a Isaac le heredó todo lo que tenía. Entonces dígalo conmigo: Isaac heredó el ministerio con todo lo que tenía. Miren, la historia de Isaac es interesante. Mientras que Abraham sufrió y pasó por innumerables pruebas, si leemos a partir de ahora, que es nuestro parachá de aquí en adelante, estudiando la vida de Isaac, nos daremos cuenta que la vida de Isaac fue tranquila. Se casó con Rebeca. Mire, no tuvo que buscar esposa. Ya vimos la historia. Isaac estaba ¿de cuántos años? De 40. ¿Y qué hizo Abraham? Eliezer, ven acá, vete a la tierra de mi parentela y búscame una mujer que sea la esposa de Isaac. Él no tuvo ni siquiera que buscarla, se la trajeron. Ni siquiera fue por ella, se la trajeron, se la pusieron al frente, y él solamente la vio y dijo: Namita, estás linda, te quiero como esposa. Y entraron a la carpa de Sara y se casó con ella. Fácil, así de fácil. Alguno de los jóvenes diga amén. Esa palabra es para mí. Pensé que algunos jóvenes iban a decir: yo recibo esa palabra. Se casa con Rebeca y pasan 20 años de su vida sin tener hijos. Y en ninguna parte la Biblia nos dice que Isaac le dijo: ¿no tienes por ahí una sierva que me prestes para que tengamos hijos? Mija, ¿qué hacemos? 20 años sin hijos. Nunca. Isaac es el modelo de paciencia, de tranquilidad. Dice que él pasaba en el tiempo, en el pozo del que todo lo ve, y estudiaba y meditaba la palabra. Cuando Rebeca venía en el camello, ¿dónde estaba él? En el pozo meditando. Y de pronto se levantó y vio venir allá una mujer y dijo: esa es la mía, confirmado. Y no se puso a mirarla y a examinarla. Dice que tan pronto como la vio, el Espíritu, diga conmigo, el Ruach HaKodesh, le muestra que ella era la escogida. Sin embargo, si usted estudia un poquito la historia, se dará cuenta que Rebeca creció en un hogar totalmente
bueno, pagano, pero quisiera usar una palabra, un hogar totalmente mal construido. Betuel adorando ídolos, Labán corrupto, estafador, engañador, pleitero, era el problema del barrio. Y ahí creció ella, pero con todo y eso, diga conmigo, Dios guardó la vida de Rebeca, porque Rebeca ese día cuando fue al pozo por agua, ella no dijo, voy a ir al pozo porque hoy va a llegar un hombre que me va a llevar y me trae un esposo. Ella no pensó eso, simplemente ella cumplía su diario vivir, pero Dios conectó, diga conmigo, en Dios no hay coincidencias, en Dios hay citas divinas, pero en las citas divinas usted tiene que tener mucha precaución, porque nosotros los creyentes nos hemos convertido en unos manipuladores de la palabra y decimos, uy, el Señor abrió esta puerta, eso es de Dios porque Dios abrió esta puerta. Tenga cuidado con esa expresión, por favor tenga cuidado con esa expresión, porque cuando se abrió la puerta de Agar, Abraham la tomó y dijo, uy, esta es una puerta, Dios la abrió, y eso no era una puerta de Dios. ¿Están conmigo? Por lo tanto, debemos tener la dirección de Dios en lo que hacemos, y hasta este momento en la ruta de Isaac y en la ruta de Rebeca vemos la dirección de Dios, en el control de Dios en lo que está pasando. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora, en la primera guerra de estos dos mundos, sin duda el Eterno tenía un propósito para Isaac. La esterilidad de su esposa se interponía, pero Isaac se conectó a este propósito por medio de la oración. Número uno. Número dos, en el texto hebreo que se usa aquí para la palabra vayatur, que significa oró intensamente. Por favor, dígalo conmigo, necesito orar intensamente. Gracias, hermana. Dígalo más fuerte, dígalo, necesito orar intensamente. ¿Cuántos y cuáles son tus tiempos de oración? ¿Solamente el domingo cuando venimos a la congregación? Estamos orando permanentemente. Jóvenes, por favor, jóvenes, chicos, por favor, reciban esta palabra. En sus escuelas ustedes están en medio de un campo de batalla completamente con Satanás, drogas y todo lo demás es lo que los rodea a ustedes cada segundo de su vida. ¿Qué es lo que los diferencia a ustedes de estar en ese mundo, en ese campo de batalla, y lo que los hace ser diferentes a todos los demás? No es el carro del año, no es el jeep del año, no es la troca del año, ¿verdad, David? Es la gracia y el favor de Dios con ustedes que los protege del enemigo que los está acechando en su lugar. Por lo tanto, en ese lugar donde ustedes están, hijos, iglesia, jóvenes de esta casa, ustedes deben mantener tiempo permanente de oración. Que el momento en que uno de sus compañeros, tal vez un gran amigo de su escuela, un gran compañero suyo, se acerque y tenga ofrecimientos de drogas o para que consuma o para que expenda, o se acerque su mejor amigo, su mejor amiga y tenga una propuesta de homosexualismo, de lesbianismo, usted tiene que tener, joven de esta iglesia, el carácter y el principio y el fundamento de Dios de que tú no serás tocado por ninguna forma del enemigo sobre tu vida, porque nosotros los padres hacemos un gran trabajo, un gran esfuerzo por tenerlos en la vida de la iglesia, pero ustedes están en la vida de la iglesia y nada les parece. ¿No me gusta? Yo no quiero, a mí no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo, no. Por favor, hijos, lo que hacemos en la vida de la iglesia solamente tiene como propósito que ustedes puedan crecer edificados para que mañana ustedes formen una vida, formen un hogar, formen una vida, formen una escuela, formen una generación de hombres creyentes y temerosos de Dios. Amén. La vida aquí nos enseña que estos hombres tenían una lucha. El hecho de que la Torá mencione que fue por la tarde ha creado una idea en la que fue él quien instituyó la oración. Aquí hay algo muy interesante. Abraham instituyó un tipo de oración. La oración que instituyó Abraham dice que se fue en la mañana, y la oración de la mañana se conoce como el Shaharit, en la mañana. Isaac instituyó un tipo de oración que fue en la tarde, es lo que se conoce con la oración de Minjá. Y Jacob, que lo veremos más adelante, instituyó una oración en la noche que se conoce como la oración Arbit. Esto es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque observen que en la vida de Abraham, cuando él muere, no termina la historia. Nosotros no decimos el Dios de Abraham y terminamos. Nosotros, ¿qué decimos? El Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir, que esa línea continua, cuando hay una continuidad en su vida ministerial, como Abraham, padre de la fe, continúa en la vida de Isaac y posteriormente se cumple y se establece en la vida de Jacob a través de las tribus y de Israel y todo lo demás. Por lo tanto, mis amados hermanos, dígalo conmigo: establezco a mis hijos para que ellos sean, continuando la vida del ministerio para la cual Dios nos ha llamado. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 1, dice: la oración del justo puede mucho. ¿Por qué se deprimió Rebeca y cómo respondió el Eterno ante esta situación? Génesis 25, 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: atención a la palabra profética. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Romanos capítulo 9, verso 11 nos dice, ¿qué nos dice esta palabra? Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Preste atención que aquí hay algo muy interesante. ¿Quiénes de los que están presentes son hijos primogénitos, mayores? ¿Eres hijo primogénito? La hermana también. Yo también soy hijo primogénito. Camilo, hijo primogénito, primogénitos. Miren qué importante. El primogénito tiene la grandiosa bendición de Dios de recibir doble porción de bendición en la herencia del Padre. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del primogénito, ¿qué significa y por qué es tan importante la primogenitura? Porque cuando nosotros heredamos del Padre, el primogénito hereda del Padre. ¿Qué hereda del Padre? No estoy hablando desde el punto de vista de las casas, las herencias, el dinero, porque lo siento, no quería desilusionarlos, pero oye papá, yo soy el primogénito, ya sabes, la herencia. No, estoy hablando desde el punto de vista, cuando yo heredo de mi Padre, heredo su nombre. ¿Qué es su nombre? Heredo su testimonio. ¿Qué es su testimonio? Heredo su autoridad. Heredo ese poder de ser el primogénito. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la lucha que nosotros vemos entre Ismael e Isaac es hasta nuestros días. ¿Quién es el primogénito? Veámoslo. ¿Quién es el primogénito de Abraham? No. ¿Quién es el primogénito de Abraham? Ismael. ¿Y entonces qué hacemos con Isaac ahora? ¿Están conmigo? Observen que esto es muy importante, porque la religión de los musulmanes sostienen con absoluta claridad que el primogénito de Abraham es Ismael, y hasta ahí ellos tienen razón. Es el primogénito. Pero desde el punto de vista de la manera como se originó el primogénito, ahí estamos fuera del propósito de Dios, porque el primogénito de Abraham fue producto de un ofrecimiento en las fuerzas de Saraí. Por lo tanto, dije de Saraí, no dije de Sara, de Saraí en sus propias fuerzas, en sus propias emociones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo por el estilo a lo largo de nuestra vida, en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias emociones, y hemos cometido tantos errores? Por lo tanto, Dios ahora visita a Abraham. Repito esta historia, y perdóneme que tenga que repetirlo tantas veces. Cuando ahora Dios visita a Abraham, ya ha cambiado su nombre, ahora es Abraham, y ahora es Sara, ya no es Saraí, ahora es Sara. Ahora les da una promesa, y ahora viene el primogénito de la promesa en Dios. Por lo tanto, la diferencia entre ser un primogénito en el mundo y ser un primogénito en Dios es un tamaño del norte al sur, del este al oeste, es un tamaño inmensurable. Entonces, para que nosotros podamos entender esta connotación de
primogénito, tenemos que tener la claridad que es primogénito en el propósito de Dios. Y esta porción de Romanos dice, por lo tanto, así como amé a Jacob, aborrecí a Esaú. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre ya venía esta guerra y este conflicto. Amén. Malaquías capítulo 1 verso 2. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo yo amé a Jacob. Aquí hay algo muy interesante y lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta semana, no lo voy a detallar hoy, pero cuando vemos la historia de estos dos hermanos, nos vamos a encontrar, y usted conoce la historia, yo sé que la conoce, ahora la vamos a estudiar, nos vamos a encontrar al momento en el cual Esaú vende o entrega su primogenitura a Jacob. Y en este punto nos tenemos que detener con mucho tacto, porque aquí nos vamos a encontrar con una respuesta hasta nuestros días, el conflicto de las naciones. Amén. ¿Quién era el primogénito de Isaac? Esaú. ¿Qué hizo Esaú en el transcurrir de sus años creciendo? Se establece como un cazador, un hábil cazador. Es un hombre, ya de Esaú se pueden decir muchas cosas. Pertenecía completamente al mundo. Era un hombre que tenía una vida extremadamente conflictiva. Pero algo muy importante sucede en la vida de Esaú, y es que Esaú se casa en 2 ocasiones. ¿Con quién? Con mujeres cananitas. Recuerden qué hizo Abraham. Dijo, Eliezer, ve a mi tierra y búscame una mujer de mi parentela, porque no podemos permitir que Isaac se case con mujer cananea. Esas mujeres venían de tener un mundo impresionantemente difícil, complicado. Y ahora aquí nosotros vemos que en la vida de Isaac, 2 hijos, uno de ellos crece, el rojo, Edom, diga conmigo, Edom. Rojo, que significa Edom, dice que era rojo cuando nació, su pelo era rojo. Hoy tenemos ese tipo de personas, ¿no? Los pelirrojos, ¿no? El pelirrojo. Rojo significa Edom. ¿Por qué es tan importante Edom? Lo veremos esta semana. Porque Edom viene a ser posteriormente Roma, el imperio romano. Y los edomitas se convertirán en los enemigos acérrimos ¿de quién? De Israel. Es decir, Esaú se convierte en enemigo ¿de quién? De Jacob. Esa historia es la que tenemos hasta nuestros días. Ahora, Isaac sabe, él sabe con absoluta claridad que su hijo Esaú se ha casado con mujeres hititas, cananeas. Por lo tanto, ya Isaac ahora sabe que Esaú no puede recibir la promesa de bendición, porque ya irrumpió en su vida el mundo, el campo, el cazar y todo lo demás. Pero aquí hay una contrariedad interesante. Muy interesante. La pregunta es, ¿por qué le gustaba tanto a Isaac comer las carnes que cazaba Esaú? Eso no lo contestaremos ahora, solo se lo quiero dejar en su corazón. Si ya Isaac sabía que Esaú era del mundo, sin embargo dice que le gustaba alimentarse de la comida que él preparaba, y le dijo, ve y cazas un animal y regresa y prepárame uno de esos asaditos que tú sabes preparar tan especiales y te daré la bendición. ¿Por qué para bendecirlo tenía que comer primero? Esto se los voy solo a mencionar. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes quiere una bendición hoy? Antes de que lo podamos bendecir, espero una invitación a almorzar. Es una broma, pero la broma tiene sentido. Isaac le dice, primero ve y caza y tráeme el asadito, esos que tú sabes preparar, con buen chilecito. ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas, estás alegre. Diga conmigo, cuando yo me alimento, estoy alegre. Es interesantísimo esto. Y cuando tú estás alegre, tú bendices con bendición. Déjame decirles algo. Ustedes por la mañana, cuando vienen a estudio bíblico devocional, o al estudio escuela bíblica, perdón, en la mañana,
¿Ustedes desayunan? Porque cuando yo los veo pasar por esa puerta, buenos días. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y uno se da cuenta, no desayunaron. Hay un dicho popular por ahí que decía, mi mamá lo repetía con mucha frecuencia: barriga llena, corazón contento. ¿Se acuerda de ese dicho? Barriga llena, corazón contento. Mire, Isaac primero le pide alimento para bendecirlo, porque Isaac dijo, ¿qué tal que mientras yo te esté bendiciendo me dé hambre? Y yo, hey, te bendigo con toda bendición celestial. Eso no puede ser una bendición. Pero cuando yo te bendigo con un corazón alegre, cuando yo te bendigo con alegría, entonces la bendición tiene un efecto importante sobre tu vida. Eso también lo veremos en el transcurso de la semana. Amén. Avancemos. Malaquías capítulo 1:3, verso 3, ya lo leímos. Y aborrecía Esaú, dice, de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Malaquías 1:3, Lucas 1:13, capítulo 13, verso 31 dice, en ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Yeshua, huye, porque el rey Herodes, ¿de dónde viene el rey Herodes? Estudiantes de escuela bíblica, de Esaú, que significa Edom. A Herodes Antipas quiere matarte. Jesús le dijo, vayan, dígale a esa zorra que hay, hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y al tercer día yo habré terminado. Ya la pastora explicó también la semana pasada a qué hace referencia el tema de la zorra. El zorra, cuando hablamos de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, se amamantaron de una zorra, y aquí el Señor hace mención a esa historia de la fundación de Roma. Muy bien. La palabra teldot, que ya mencionamos, significa generaciones y significa descendientes. La Torá nos cuenta que Esaú es un sinónimo de Edom, y estos son los descendientes de Esaú. Él es Edom, según Génesis capítulo 38, verso 1, lo veremos en el transcurso de la semana. Recuerda, cuando Yeshua nació, el rey de los judíos era Herodes. ¿Quién era Herodes? Un edomita, es decir, un descendiente de Esaú, muy importante. Y podemos concluir entonces que Esaú es igual a Edom, Roma y toda la religión cristiana, la religión católica que conocemos hasta hoy. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa Torah, Jacob significa la palabra, Jacob significa Israel, y Jacob de Jacob significa todo lo que conocemos hoy hasta el tiempo de Yeshua. Amén. Muchos de los sucesos en el mover del Eterno que hoy tenemos nos causan circunstancias que no podemos entender. Los hijos están luchando dentro de Rebeca, y aquellos son en puntos que nosotros necesitamos considerar para entender el porqué, el propósito de Dios en nuestras vidas. Génesis 25:23 dice, y le respondió, tus hijos representan dos naciones, son dos pueblos separados desde antes de nacer, y uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, y el mayor servirá al menor. Esto ya lo estuvimos mencionando. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, y no vivían ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, es calificado como un fornicario y un profano. ¿Quién? Esaú. Hebreos 12:16. ¿Y en qué consistía la victoria de Isaac y su simiente para cumplir el pacto eterno con el siervo de Abraham? Génesis 26, capítulo 2 al 6. Todo este proceso quiero mencionarlo para llegar a una conclusión. Dígalo conmigo. Conclusión. Dentro de nosotros tenemos una vida llamada Isaac, una vida llamada Jacob y una vida llamada Esaú. Dios cada día trata con el área en nosotros donde tanto le fallamos a Dios. La pregunta es para nuestro cierre hoy: ¿en qué área tú fallas con Dios? Todos sabemos que una cosa es estar aquí reunidos y otra cosa es vivir nuestra vida en la vida de nuestros hogares. Amén. Posiblemente en la vida de nuestro hogar, en nuestros hogares, levantamos la voz, ofendemos, agredimos, humillamos o maltratamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Diga conmigo, ese Esaú debe salir. Ese Esaú no puede estar conmigo. Y durante toda la semana vamos a ver lo siguiente, presten mucha atención.
porque hay preguntas muy interesantes acá. Si leemos lo demás del texto que viene a continuación, en el capítulo 25, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Observen que aquí la Biblia nos empieza a narrar cómo el padre tiene un amor especial por uno de los hijos, mientras que la madre tiene un amor especial por el otro. La pregunta que yo les hago a ustedes, padres, es: ¿son ustedes de esta línea? ¿Tienen un hijo preferido? ¿Aman más a un hijo que a otro? ¿O realmente ustedes están en condiciones de amar a sus hijos por igual? ¿Aman ustedes a sus hijos por igual? Déjenme decirles algo más. Ninguno de nuestros hijos puede ser más amado uno que el otro. Porque todos los hijos que tenemos, 1, 2, 3, 5, los hijos que tú tengas, todos tus hijos deben recibir de ti el mismo amor. Presta atención, ninguno de los dedos de la mano son iguales. Cada uno de nuestros hijos es diferente en su forma de pensar, en su forma de ser, en su forma de tratar, en su forma de vivir. Por lo tanto, como padres debemos aprender en el amor de nuestro Padre Eterno a amarlos, como decíamos en el grupo de matrimonios, con sus defectos y cualidades tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. Y aquí en esta historia nosotros vemos que tanto un par de mellizos nacidos de un mismo vientre, en un mismo día, estos dos hermanos entre sí, ellos llegaron a tener profundas diferencias que están marcadas en la historia de la humanidad hasta nuestros días. Hasta el día de hoy existen esas diferencias. Entonces, vamos a hacer las preguntas para el cierre. Sale Esaú a hacer una casa para traer un alimento a su padre y recibir la bendición, número 1. Número 2, Rebeca escucha la propuesta de Isaac a Esaú, que lo va a bendecir. Rebeca llama a su hijo Jacob y le dice: mira, mientras yo preparo un alimento para tu padre, tú te vas a colocar la ropa de Esaú, te vas a disfrazar y vas a recibir la bendición. Y cuando toda esta historia empieza a suscitarse, muchas personas, cuando hablan de este tema, lo hablan de una manera muy equivocada, diciendo: Rebeca engañó a Isaac, Jacob engañó a su padre, Jacob robó la bendición de su hermano maldijo de muerte a Jacob, y todas estas historias, que es lo que hoy la gente menciona. Yo les invito para que esta semana me acompañen en el estudio bíblico devocional y veamos con claridad, a la luz de la palabra, y aclaremos a la luz de la palabra dónde esto es cierto o dónde aquí hay una enseñanza que necesitamos corregir. Dígalo conmigo: porque en el propósito de Dios no hay mentira. En el propósito de Dios no hay engaño. En el propósito de Dios hay santidad. Por lo tanto, si nosotros decimos que Rebeca, la matriarca, porque recuerden que la Biblia tiene ¿cuántas matriarcas? ¿Cuántas? ¿Cuántos patriarcas narra la Biblia? 3, que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántas matriarcas narra la Biblia? 4. Ya estamos viendo la segunda. Vimos la primera, que es Sara, y la segunda, que es Rebeca. Continuará con Jacob, veremos las otras 2. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Simplemente a concluir algo. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la jerarquía de la autoridad de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, entonces tenemos que tener claridad que en ese proceso no hay engaño. Porque si nosotros decimos que Jacob engañó o que Rebeca engañó, entonces nosotros no podemos decir que somos hijos de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, porque seríamos producto del engaño. Entonces las 12 tribus de Israel no podrían venir de allí, porque eso sería un engaño. Como conclusión de la historia, todo lo que estamos diciendo y todo lo que está escrito aquí sería un engaño. Entonces necesitamos tener clarificación, claridad cuando leamos esos textos, porque recuerden que los textos que nosotros leemos los leemos en español, y cuando leemos en español gemelos, nos damos cuenta que no son gemelos, sino que son mellizos.
Y ahí hay una gran diferencia. ¿Perdón? Qué bueno, en tu versión dice mellizos, en la mía dice gemelos, en las de muchos de ustedes dirá igual que mellizos, gemelos. Número 2. Por lo tanto, cuando leamos los textos apoyándonos en las versiones originales, nos daremos cuenta que las expresiones escritas allí cambian totalmente el sentido de lo que hoy leemos en español. Y sin embargo no es ni su culpa ni mi culpa, eso lo hemos leído por años, lo hemos leído así, y como así lo hemos leído, hemos tenido una enseñanza equivocada del verdadero propósito de Dios. Entonces, para muchos en la iglesia cristiana evangélica hoy, Jacob es un engañador, suplantador, estafador, y Rebeca igual una engañadora. Y si ese principio es el que la gente cree hoy, entonces, repito, nos daremos cuenta de algo. Eso es grave para la vida de la iglesia. Así es que esta semana clarificaremos esto a la luz de la palabra, para que entendamos que Dios no iba a permitir ni ese engaño, ni esa mentira, ni esa falsedad, de la cual vendrían después las tribus, o vendría Israel, cambiado su nombre de Jacob, a nuestras vidas. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, cada uno de nosotros dentro de nuestro diario vivir tenemos una lucha interna, Señor, entre lo que es la palabra, el diario vivir, conectados con el Ruach HaKodesh en tu Santo Espíritu. Pero sin embargo, Señor, en lo muy profundo también de nuestro ser hay un Esaú que reclama, Señor, que se enfrenta, que no quiere entender el Espíritu, sino quiere que vivir en la carne, en la contrariedad. Y Señor, todos los días nosotros enfrentamos estos conflictos, no solamente en nuestro hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor, sino una lucha diaria con la economía, con mi relación personal contigo, en la lectura de la palabra, en mi oración, en mi estudio devocional, Señor. En la vida de la iglesia aún todavía estoy apático a cosas, no me parece, no estoy de acuerdo, no me parece que deba ser así. Permíteme, Señor, morir a ese Esaú de la mente, del entendimiento humano, de la razón humana, de la carnalidad del hombre. Ese Esaú contrario a la Torá, contrario a la palabra, contrario al Espíritu. Y permítenos establecernos en el llamamiento para el cual hemos sido escogidos. Dios, yo quiero poner delante de tu presencia en esta mañana la vida de estos preciosos jóvenes, Señor, desde los más pequeños hasta los adolescentes y más jóvenes, Dios. Que ellos puedan seguir creciendo en el temor de tu palabra, Señor. Que nuestros hijos sean guardados y apartados para servirte, para honrarte, Dios. Que seas tú protegiéndolos, Señor. Que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos en sus escuelas, en sus actividades diarias, Señor. Permítenos ver a nuestros hijos, a esta primera generación de nuestras familias, crecer con el propósito y el llamamiento de este Jacob, Dios, que desde el vientre de su madre ya tú lo tenías preparado para un llamamiento fiel a tu ministerio, Señor. Aparta, Señor, de nuestros hijos a todo Esaú, a todo Edom, a todo enemigo de la palabra que los quiera tocar y hacer daño. En nuestros hogares establécenos y fortalécenos, Señor, no solamente en nuestra unidad como pareja, en nuestra unidad como ministerio, en nuestra unidad en la salud, en nuestra unidad en la economía, en nuestra unidad en el estudio bíblico, en nuestra unidad de la oración como matrimonio, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros. Inclina tu oído, Padre, y escucha, Señor, nuestro clamor de lo más profundo de nuestro corazón, el clamor que yo presento hoy delante de ti.